Amén. Dios le bendiga mucho más en este día. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel y bueno, y para siempre es su misericordia. En este día vamos a estar haciendo lectura en el libro de Daniel, el capítulo 4. Vamos a leer la palabra de Dios en este día en el nombre de Jesús. Profeta Daniel. Después de Jeremías, de Lamentaciones, de Ezequiel, viene allí está el libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Vamos a estar tratando de leer y abarcar todo este capítulo. Amén. Y nosotros encontramos allí en Daniel capítulo 4, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Amén. Vamos a leer hasta allí. Damos gracias a Dios por su palabra. Le invito a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Dios, creemos que tu palabra es viva, es eficaz. Y hoy te invitamos, Espíritu Santo, que sea usted hablando a nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a atesorar tu palabra. Señor, gracias te damos porque tu palabra creemos, Señor, que será prosperada en cada corazón, Señor. Cumplirá el propósito con el cual usted la envía, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Espíritu Santo, porque creemos que usted está en este lugar. A ti sea dada la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y encontramos que toda la escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, allí han sido consignadas muchos hechos y todas las cosas que sucedieron están como ejemplo para nosotros en estos tiempos, para, así como declara la Escritura, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y la palabra que hoy estamos leyendo en el libro de Daniel, en el capítulo 4, con respecto a la vida de un hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño. Vemos que este rey era el rey de Babilonia, y él con sus propias palabras puede contar todo lo que le aconteció. Y podemos encontrar, antes de llegar al capítulo 4 de Daniel, miramos a Nabucodonosor reconociendo a Dios. Miramos a Nabucodonosor entendió que Dios en su momento le dio la interpretación del sueño a Daniel. Y en ese momento, en el capítulo 3, vemos cómo Nabucodonosor alaba al Señor, y aun cuando Dios libra a los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego del foso, ¿verdad?, del horno de fuego, también este hombre, este rey, reconocía que Dios existía. Él estaba maravillado, él estaba impresionado, pero no el hecho de que Nabucodonosor en ese tiempo se haya impresionado y reconocía la existencia de Dios, esto no implicaba que Nabucodonosor se había convertido y había reconocido al Señor como su único Dios. Y miramos que el rey en su momento alabó a Dios, pero no creía plenamente en él, y mucho menos Nabucodonosor estaba dispuesto a someterse a él. Amén.
Entonces, si miramos hasta este punto, podemos comprender que aunque muchas veces escuchamos que las personas utilizan frases, palabras espirituales, no es garantía que realmente esa persona se haya convertido o crea plenamente en Dios, y también no es garantía que las personas obedezcan al Señor. El simple hecho que una persona le diga a usted o me diga a mí, Dios te bendiga, no es garantía que ese es un hijo o una hija de Dios. Entonces miramos que Nabucodonosor, el rey, en ese momento, por algunos hechos que habían pasado, él sabía que existía un Dios en Israel. Él lo reconocía ciertamente, pero no creía en él lo suficiente para arrepentirse y encaminar su vida en los planes, propósitos del Señor. Entonces miramos que es importante que cuando nosotros somos nacidos de nuevo debe haber un cambio, ¿verdad? Debe haber un arrepentimiento genuino. Es lo que primeramente tenemos que destacar. Y lo que acontece a Nabucodonosor, desde el versículo 4, dice que Nabucodonosor tiene un sueño. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Amén. Entonces vemos que en su momento Nabucodonosor dice que él se encontraba en su casa y viene un sueño. Este hombre tiene un sueño y después de consultar magos, astrólogos, después de buscar quién le explicara, los adivinos, quién le explicara el significado, la interpretación de su sueño, no se encontró nadie que lo pudiese hacer. Solo Daniel podía explicar a el rey Nabucodonosor el significado del sueño. Entonces podemos mirar que sigue diciendo la escritura en el versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante, un ángel y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7
tiempos. Verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén. Entonces miramos cómo Nabucodonosor comienza a relatar, a hablar a Daniel el sueño, la visión que tenía. Y miramos que lo que está pasando, este hombre ve un árbol enorme, frondoso en extremo, un árbol imponente, y miramos que después que este árbol está en todo su esplendor, este árbol servía de morada para muchos de los animales, pero el alimento, el fruto que producía era sustento, dice la Escritura, para toda carne. Hasta allí todo va bien, pero acontece algo, y es que un ángel del cielo está allí y hay una palabra y hay una orden, y era cortar ese árbol, quitarle todo el follaje, las ramas, y que todo lo que estaba en ese lugar fuera alejado de él. La orden era cortarlo, la orden era solamente dejar la raíz, la orden era derribar este árbol. Entonces miramos que la explicación que vemos es como el rey Nabucodonosor en todo su esplendor, su reino era esplendoroso y este hombre había alcanzado reconocimiento en todos los términos de la tierra, pero también este sueño está revelando cómo iba a ser la caída de este árbol. Y miramos que el rey le está explicando, y nosotros podemos mirar que este árbol está simbolizando al mismo rey, cómo iba a ser y cómo era su esplendor, cómo había surgido, cómo se había hecho grande en la tierra, pero también esta visión estaba mostrando cómo iba a ser su caída. Era una visión un poco preocupante. Entonces dice el versículo 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, es decir, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. El rey pide a Daniel que le dé la interpretación a su sueño. Él sabía que en Daniel había una palabra verdadera. ¿Sabe? El rey podía comprender que Daniel era un hombre recto, un hombre honesto, un hombre justo. Y miramos que él sabía que todo lo que él le iba a decir en ese momento era una respuesta honesta. Era una respuesta imparcial. De pronto los magos, los astrólogos en ese momento callaron. No quisieron darle la interpretación al rey. Tuvieron temor. Pero vemos que después que Daniel escucha atentamente este sueño, la palabra empieza a decir desde el verso 19 en adelante. Dice la Escritura, acompáñame a leer. Entonces Daniel, verso 19, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y dice la palabra en el verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo,
y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Miramos que la primera parte habla de la grandeza, la primera parte del sueño, la interpretación que le está dando Daniel, todo el esplendor del reinado de Nabucodonosor era grande, pero miramos que la segunda parte de la interpretación, cuando se da la orden de que fuera cortado, dice la escritura que se refería a su caída. Y miramos que aunque Daniel pertenecía a la nación de Israel, este hombre sinceramente se angustió por el rey. Aunque Daniel no fue a esa tierra, a la tierra de Babilonia, digamos que de manera voluntaria, este hombre se preocupó de manera sincera por su rey, porque el corazón de Daniel era un corazón sano, un corazón que había perdonado al rey, un corazón que estaba dispuesto a olvidar el pasado. Encontramos un ejemplo muy similar cuando vemos la muchacha Naamán, una muchacha también de la tierra de Israel, que en su corazón no había resentimiento y pudo y se preocupó por su señor, y en su momento le dijo a su esposa dónde estaba la solución para la sanidad de su señor. Y vemos que Daniel también se preocupa por el rey y le dice, sea este sueño para tus enemigos. Él estaba angustiado. Este hombre, Daniel, quedó preocupado y por un periodo de tiempo guardó silencio, se angustiaba. Pero miramos que el corazón de Daniel era un corazón íntegro, y de pronto usted y yo podemos vivir todo tipo de situaciones, pero que nada nos daña nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser sano, debemos estar dispuestos a perdonar. Daniel estuvo dispuesto a perdonar al rey. Daniel, vemos un corazón totalmente sano, que se preocupaba aún por el que podemos decir era su enemigo, porque fue por causa y por la orden de Nabucodonosor que todo el pueblo de Israel fue llevado en cautividad. Pero vemos un corazón, este corazón de Daniel, dispuesto a perdonar. Pero miramos que con él, con el sueño que tiene, con la interpretación que se le está dando, Daniel, de parte de Dios, le da un consejo al rey. Dice en el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mírela el consejo, porque Dios muchas veces revela a su pueblo. Muchas veces Dios revela las cosas que están por suceder, pero en medio de todo Dios da una salida, y Dios le estaba dando la salida al rey por medio del consejo de Daniel, y Dios le está diciendo a este rey por medio de Daniel, redime tus pecados. Le está diciendo arrepiéntete, oh rey. Dice redime con justicia, y dice y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Ciertamente Nabucodonosor hasta ese punto de su vida tenía conocimiento de que existía un Dios, pero realmente este hombre no se había arrepentido, y lo que estaba a punto de acontecer era motivo de su condición por su falta de arrepentimiento. Y lo que le está diciendo Daniel, arrepiéntete, oh rey, para que no te acontezca esta situación. El rey tenía ciertamente que humillarse ante el Señor. El rey no le
iba a acontecer esto si de verdad se humillaba, se volvía el Dios Todopoderoso. Vemos un ejemplo de arrepentimiento con la ciudad de Nínive. Encontramos en el libro de Jonás que se narra que Dios tenía pensado que a causa de la maldad de toda la nación de Nínive, Dios iba a mandar destrucción. Y Dios le da la orden a destrucción, y Dios le da la orden a Jonás que fuera a ese lugar y predicara y pregonara que Dios iba a destruir la ciudad. Y dice la palabra que cuando estos moradores de Nínive escucharon a Jonás que Dios les iba a destruir, dice que vino arrepentimiento desde el más pequeño hasta el más grande en toda la tierra de Nínive. Y dice, y vio Dios lo que hicieron todos, tanto desde los esclavos hasta el mismo rey de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Porque muchas veces Dios nos advierte, Dios muchas veces nos dice que nosotros podamos corregir nuestra forma de vivir, cómo estamos llevando nuestra vida. Y Dios le está diciendo a Nabucodonosor, arrepiéntete, oh rey, haz misericordia con aquel que oprimes. Humíllate ante Dios, reconócelo. Y lo que aconteció con Nínive fue que realmente se arrepintieron de su maldad. Y Dios se arrepintió de destruir a esta nación. 120,000 habitantes estaban en la ciudad de Nínive y no fueron destruidos. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintieron, se humillaron, se volvieron al Dios Todopoderoso. Por eso la palabra nos está hablando en el libro de Job con respecto a volvernos en amistad al Señor. Y dice, vuelve ahora en amistad a Dios y te vendrá bien. Alejarás de tu casa, de tu tienda la aflicción. Es volvernos. Entonces, vemos que Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, pero también Daniel le da un consejo. Señor, mi rey, para que esto no te acontezca, yo te aconsejo, le está diciendo en el versículo 29, Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y qué importante nosotros, así como los padres le dan consejo a los hijos, así como Dios nos da consejos por medio de su palabra. Dios quiere vernos en bendición. Dios quiere evitarnos muchas cosas, pero muchas veces los hijos no escuchan el consejo del padre. Y usted que está aquí me lo puede decir si es cierto o no. Muchas veces se aconseja al niño, al joven, al adolescente, pero a veces se escuchan, pero el consejo no lo retienen, no lo tienen en cuenta. Y Daniel le está diciendo, y Dios muchas veces como sus hijos nos aconseja, yo te estoy mostrando esto. Y el consejo era, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Arrepiéntete, rey, le está diciendo, por medio de Daniel está diciendo Dios a este hombre. Pero lamentablemente este rey despreció el consejo. Si en su momento Nabucodonosor acepta el consejo que estaba dando Dios de parte de Daniel allí, este hombre no hubiese llegado a la condición en que se encontró. Pero vemos que este rey desprecia totalmente el consejo. Entonces dice, desde el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, pasado un año del sueño que tuvo este rey, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué tremendo estaba este hombre. Después de un año, lo más probable es que este hombre se olvidó aún del sueño mismo. Porque en el momento tenemos ciertos sueños y nos preocupa, nos angustia, pero prácticamente pasa una semana y se nos olvida. Y fue lo que pasó con este rey. Este rey no escuchó el consejo de Daniel. Este rey no atendió a las palabras que le estaban diciendo, que se arrepintiera de sus pecados, de sus iniquidades. Y miramos que la palabra está diciendo que después de un año, pasado 12 meses, vino el cumplimiento. Y dice la escritura que a este hombre que vino sobre él todo lo que Daniel le había declarado. Él estaba allí en su palacio. Y mire la expresión. Por eso es que usted y yo debemos cuidarnos muchas veces de lo que hablamos, de lo que decimos, porque en nuestra boca está la vida, el poder de la vida y de la muerte. ¿Sabe? En la boca nuestra hay una palabra de vida. Por eso usted y yo nos debemos cuidar. ¿Qué decimos? ¿Cómo la expresamos? Y la palabra de este hombre dice que el rey habló para sí. Mira lo que está diciendo este rey. Y él está allí en su palacio real, viendo todo. Y dice en el verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Él estaba viendo el esplendor de su reino. Estaba viendo la gran Babilonia y él decía: fui yo el que la edifiqué. Fui yo con mi fuerza. Fui yo con toda mi gloria y mi majestad. Este hombre en todo su orgullo y su altivez estaba diciendo: todo lo que tengo, toda esta gloria es causa de mi fuerza, de mi grandeza. Es por mí que ha venido todo esto. Todo esto es mío, me lo merezco. Y sabe, hablando en este momento, vino un estado de locura, de humillación para este rey. ¿Sabe? Este hombre habló neciamente. Este hombre expresó palabras necias, porque este hombre tenía que reconocer que solo Dios gobierna. El gobierno del Señor, del Dios Altísimo, es en el cielo, pero también Dios gobierna en la tierra y a Él debemos dar gloria. Es a Dios, al Dios Todopoderoso, que debemos dar honra. Y este hombre tuvo un periodo para arrepentirse. Fueron 12 meses. Así como Dios nos da tiempo a usted y a mí. ¿Sabe? Dios nos da larguito. Nos va dando largas. Dándonos la oportunidad para volvernos realmente. Para arrepentirnos. 12 meses. Pero este hombre no atendió el consejo que Dios le estaba dando por medio de Daniel. Totalmente lo olvidó. Y vemos que viene la locura de este hombre, un estado en el cual él pensaba que era un animal e imitaba el comportamiento de este animal. La ilusión de Nabucodonosor era que él pensaba que era un buey. Esto es un trastorno psicológico y vemos que este hombre, a causa de este trastorno, este hombre gemía como un buey de manera incontrolable
Este hombre comía hierba, literalmente comía hierba. Este hombre gateaba como en cuatro patas, como este animal. Fueron 7 años que este hombre estuvo en esa condición. Fueron 7 años en que Dios lo humilló por su altivez y su arrogancia, porque decía, mira la gran Babilonia, la que yo edifiqué esta casa. Y sabe, este hombre decía, fue con mi poder, fue con la gloria, y es por la gloria de mi majestad. Por eso David, un hombre que reconoció y fue un hombre humilde. Y David expresa en el Salmo 20, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Este hombre confiaba en su fuerza. Pero David decía, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Usted y yo debemos decir, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, lo que soy hasta este momento es porque Dios me ha ayudado. Dios no me ha desamparado en ningún momento. Es decir, David decía, aunque ellos tengan ejército, ellos tengan a su disposición fuerza, ellos confían en lo que tienen. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, hacemos memoria. Usted y yo debemos reconocer quién es Dios en nuestra vida, qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Y vemos que este hombre fueron 7 años en esa condición. Su mente, la locura, el estado en el cual llegó a este hombre, comer hierba. El estado de este hombre de gemir como un buey. ¡Qué tremendo! Perdió todo razonamiento y fueron 7 años a causa de su altivez, de su orgullo. Pero vemos que hay algo y es una palabra en esta hora y es una palabra de restauración. Porque cuando usted y yo nos volvemos al Señor Todopoderoso, vamos a ser edificados. Dice la palabra en el verso 34, Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, 7 años pasaron. Mire que quien lo escribe es Nabucodonosor mismo. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando usted y yo miramos al Dios Todopoderoso, vamos a ser cambiados. Fue en el momento mismo en que Nabucodonosor miró al cielo y reconoció que en el cielo hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Fue que nuevamente volvió la razón a este hombre. Dice que alcé mis ojos al cielo, él hablando él mismo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice la palabra, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo, un hombre que después que pasó lo que pasó, porque Dios muchas veces nos aconseja para evitarnos eso. Así como de pronto usted le dice a su hijo, no hagas esto, pero lo hace y tiene que afrontar la consecuencia. Esto pasó con Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Por cuanto no atendió al consejo de Dios, por cuanto no se arrepintió en su momento, vino toda esta locura. Fueron 7 años tremendos en el cual él no estaba en sí.
Pero cuando volvió ciertamente, y hoy es mañana de volvernos en amistad con el Señor. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Nabucodonosor, cuando realmente reconoció al Dios Altísimo y se arrepintió, fue restaurado. Fue restaurada su dignidad. Y aún dice la Escritura que mayor fue la grandeza que se le entregó a Nabucodonosor. Regresó la razón a este hombre y se convierte, y vemos que la oración de este hombre es una oración que nosotros hoy debemos reconocer, que solamente Dios gobierna. Y la oración que hacía Nabucodonosor reconocía que era Dios, el Dios de los ejércitos. Dice que Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Es el gobierno de Dios que debe ser establecido en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Debemos reconocer que Dios es quien gobierna. Y este hombre, a partir de ese momento, empezó a engrandecer, a glorificar, a alabar el nombre de Rey de Reyes, porque hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús gobierna, y sabe, todas las obras que hace el Señor son verdaderas. Los caminos del Señor son justos, y este hombre pudo reconocer que no había otro como el Señor. Y así como Dios puede cambiar la mente y el corazón de este hombre, hoy podemos creer que Dios cambia. Dios cambia al ser humano, Dios cambia la mente, Dios cambia el corazón del ser humano, a todo aquel que le busca con sinceridad. Y podemos ponerle, y qué importante es poner a Dios en el lugar que se merece, que sea el centro de nuestra vida, que sea Dios quien tome el primer lugar en todo. Nabucodonosor, antes de esto, tenía un leve conocimiento de que existía un Dios. Por eso muchas veces escuchamos la expresión: no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No, si yo no le hago mal a nadie, yo no necesito más nada. Yo creo en Dios. Pero qué importante es que nosotros reconozcamos nuestra condición, que somos pecadores y que necesitamos que sea Cristo, por medio de su sacrificio, que nos limpie, nos lave, nos justifica. Y vemos que fue añadida una grandeza mayor a este rey. Este rey era, en su reinado fue algo tremendo, esplendoroso, grandioso, pero después que este hombre pasa este proceso, después de este estado de locura, después que Dios le restablece su dignidad, después que vuelve en sí, recobra la razón, Dios le restauró y le colocó aún en mayor lugar. Entonces vemos que Santiago en su carta declara que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una invitación para todos nosotros a reconocer que si en nuestro corazón hay algo de altivez, debemos mirar. Si en nuestro corazón hay soberbia, hoy es mañana para arrepentirnos, volvernos al Señor. Dios ciertamente resiste al soberbio, al altivo, al orgulloso, pero la gracia es derramada sobre el humilde, sobre el quebrantado de corazón. Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, hay cosas, y encontramos en Proverbios, que los ojos altivos, la mirada orgullosa, así como estaba este hombre en un inicio, yo con toda mi fuerza, mira esta gran ciudad, Babilonia, tan esplendorosa. Yo lo he logrado, todo esto con la fuerza de mi poder, ¿sabe? La mirada altiva, el ojo orgulloso, el corazón altivo, está entre la lista de los pecados que Dios más abomina. El orgullo, la altivez, eso abomina el Señor, dice en Proverbios en el capítulo 6. Entonces, qué importante es reconocer al Dios verdadero. Después de 7 años, este hombre levantó su mirada al cielo. Y a veces nosotros recibimos golpe tras golpe,
porque nos resistimos a Dios, pero qué importante es que hoy podamos levantar nuestra mirada al cielo y ser restaurados. Este hombre reconoció al único Dios verdadero y sabe, cuando lo hacemos, nuestra vida va a ser cambiada. Entonces, en su momento, David le enseñó a su hijo, y es el consejo que los padres le deben dar a los hijos. David en su momento le dijo a uno de sus hijos, a Salomón, le dijo: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es el consejo en este día, reconocer a nuestro Dios. Dios escudriña el corazón. Nadie puede engañar al Señor. Dios conoce a todos. Encontramos en uno de los evangelios que dice: Jesús conoce a todos. Y es verdad, Jesús no necesitaba, mira, fulano es tal. No, Dios, Jesús conoce a todos. Jesús conoce el corazón. Y Jesús sabe cuando usted y yo le buscamos con corazón voluntario, cuando le servimos con corazón perfecto, cuando le reconocemos como nuestro único Dios. Y por eso dice la palabra: si le buscamos, y en este día usted le está buscando, si le buscamos lo vamos a hallar. Pero si nosotros lo desechamos, si nosotros lo dejamos, así como lo hizo Nabucodonosor en ese periodo de tiempo, no recibió el consejo, lo desechó, él, dice la palabra, te desechará. Entonces, qué importante que busquemos el rostro del Señor, que nuestro corazón sea un corazón humilde, porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre, cuando levantó su mirada al cielo y reconoció, después de cierto tiempo, sus ojos se levantaron, miraron hacia el cielo. Solamente en ese momento su razón fue devuelta. Y si este hombre no lo hace, hubiese muerto de esta manera, en su locura. Pero Dios quiere que nos volvamos a Él así como lo hizo este hombre. Y si Dios cambió el corazón de este rey, Dios también lo puede hacer con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras familias. Así que en este día damos gracias a Dios por su palabra. Y puede decir usted conmigo: Señor, solo tú gobiernas. Dígale: Dios, solo tú gobiernas en el cielo y en la tierra, y tú haces como quieres. Tu reino es sempiterno, Señor. Gracias, Dios mío. Hoy reconocemos tu grandeza. Dígale: Señor, tú eres grande. Señor, reconocemos tu poder. Tú haces como quieres, Señor. Tu voluntad, Dios mío, es perfecta. Dios mío, y en esta hora nos humillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios, que solamente tú eres el Dios verdadero que puede cambiar nuestra vida. Solo tú, Dios mío, puedes cambiar nuestra condición. Padre, te damos gracias en esta hora y hoy te pedimos, Dios mío, así como tú gobiernas, Señor, sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe, gobierna en mi vida, gobierna en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria al Señor, damos gracias, bendecimos su vida. Usted que ha estado allí conectado, le bendecimos. Deje sus peticiones de oración, que estamos orando porque creemos que la oración eficaz del justo puede mucho y Dios está haciendo milagros. Y qué bueno es poder confiar en el Señor. Les bendecimos, oramos por las personas que están allí en las clínicas, Señor, enfermos en casa. Oramos por un milagro de sanidad, creyendo, Señor Jesús, que tú llevaste las enfermedades a la cruz y por tus llagas somos curados en esta hora. Bendecimos los hogares, oramos por restauración, oramos, Señor, por aquellos que están necesitando un empleo. Sea usted glorificándose, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más.